en el 2021 con Criptovisión, que fue el programa mío de televisión. Criptovisión. El primer programa de televisión de Argentina sobre criptomonedas. Estábamos en el Metro, tuvimos 6 temporadas y empezamos generando información. En función de eso lográs visibilidad. Si Bitcoin es todo, imagínate que es toda una pantomima, una cosa falsa, imagínate que fuese así, creado por China o por Rusia o por lo que sea, o por Estados Unidos, es mejor estar dentro de esa película, porque esa película hace 15 años que viene teniendo el mejor resultado de la historia de los activos financieros. ¿En qué confías si no confías en Bitcoin? No, bueno, confío en el dólar. Bueno, pero ¿sabés que el dólar cómo se emite? No, la gente no lo sabe. ¿Sabés que en los No lo últimos entiende. 4 años se emitió más dólar que en toda su historia? Solamente en 4 años. El gráfico es terrible. El gráfico de la emisión del dólar es como dicen en cosas, un hockey stick, un palo de hockey. Si te caen acá, sobre la mesa, $10.000, ¿en qué los invertís? En este momento del ciclo, yo digo, es un muy buen momento para invertir en... Bueno, mis amigos, estamos una semana más en Mítico Podcast, en este caso el capítulo número 18, y tenemos acá a un amigo que nos conocimos en Brasil en un evento de carnaval muy divertido y resultó que los dos estamos en el mismo rubro, creando contenido sobre redes sociales y a su vez, seguramente hasta inclusive... Lo habrán visto por ahí en algún caso en televisión, hablando hasta con Chiche Heldrum y con un par de personajes característicos de la televisión argentina sobre criptos, tratándole de explicarle criptos a ese tipo de personas en la tele, cosa que me parece muy particular. Y un tipo que realmente tiene muy buena información del mundo cripto, que entiende mucho las finanzas y la macroeconomía como tal, inclusive creo que mejor que yo. Así que... Iñaki Apesteguía, bienvenido y muchas gracias por estar en Mítico Podcast. Nico, qué bueno verte de día, en un ambiente más serio. Porque bueno, nos conocimos en Brasil, obviamente. Brasil, carnaval, verano. Me parece que... Todo, sí, una cosa lleva a la otra. Y cripto encima de por medio, la verdad que buena unión esa. La verdad que sí. De hecho, estuvimos hablando juntos en el mismo panel en el último evento de la Wealth Expo y de hecho hablamos sobre un par de cosas divertidas en cuanto a... divertidas, serias en ese caso, pero interesantes sobre lo que es la inversión institucional dentro del mundo cripto y cómo se está viniendo ahora. Sí, eso es increíble, es más. Se dice que es lo característico de este ciclo. Viste que todos los ciclos de Bitcoin siempre hay algo como que marca la cancha, ¿no? Hay una ola. En su momento fue lo que fue DeFi en 2020, los NFT 2021. Te acordarás de los Borella Clubs, los monos estos digitales que todo el mundo tenía, que hasta Neymar, me acuerdo ver un tweet de Neymar comprando uno en, no sé, $300.000. Bueno, literal. Siempre hay algo que marca una pauta de movimiento de capital en el mundo cripto. Y desde el año pasado... es lo institucional, por el hecho de que se puede comprar Bitcoin en la bolsa en Estados Unidos, cosa que no existía la posibilidad técnica antes. Además, algo que es muy curioso, hoy en día estamos con Bitcoin casi rondando, coqueteando con nuevos máximos históricos y no hay FOMO retail. O sea, eso es muy llamativo porque durante el mercado anterior, por lo menos 2021, es como que el FOMO era constante, las búsquedas en Google Trends estaban a tope. Ahora no hay interés por parte de la gente común en criptos y sin embargo rompemos máximo histórico tras máximo histórico, es una locura. Sí, y las condiciones también son bastante propicias para que la gente le preste atención, porque estamos, recordemos año 2020, 2021, plena pandemia, ¿no? De ahí que fue también un poco el furor de lo virtual, de lo digital, lo de estar metido en un entorno más remoto, que justamente disparó muchísimo a las criptomonedas. Pero eso se ha intensificado ahora. O sea, hoy todo el mundo lo tiene incorporado ya el hecho de ser digital, de ser virtual. Entonces nadie discute la virtualidad del dinero, lo digital del dinero. Pero así todo, sumado a conflictos bélicos, o sea, tenemos el temita no menor de Rusia con Ucrania, que siempre tiene un poco en vilo a todo el mundo, la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, Tal cual. Va sumando capítulos. Después el capítulo más reciente, que parece más de chusmerío que otra cosa, que es esta pelea entre Donald Trump y Elon Musk, que se empezaron a decir de todo en Twitter, que también eso afectó a los mercados. O sea, el mercado sigue siendo sensible, los mercados siguen siendo sensibles a eventos macros, a eventos globales.
Pero a diferencia del 2021, por ahora, cripto no está en el chisme del día. Claro. ¿Recordás de 2020, 2021? Cuando cualquier persona se te acercaba y te decía, no, bueno, pero comprá tal moneda porque un amigo compró, o yo compré y estoy ganando, o estoy regando plantitas, ¿te acordás Estoy regando del Plan plantitas. versus Undead? Plan Estoy versus regando Undead. plantitas y estoy ganando $1.000 al mes. Bueno, no existe eso hoy. No, la verdad que no ha Tal llegado. cual. La gran pregunta es, ¿llegará al retail? ¿Será el momento de que hoy el institucional ya haya copado tanto el mercado y de alguna forma llegue, como se dice, el paper Bitcoin, o sea, el Bitcoin paper de Bitcoin. papel Sí, y el sí, Bitcoin sí. original se lo guardan las instituciones, los países? Bueno, un poco por ahí va, me parece, este ciclo. Sí, tiene mucho sentido. De hecho, si vos ves todas las grandes empresas que están comprando Bitcoin y que ya tienen Bitcoin como refugio de valor, eso te da las claras por dónde va un poco la mano. Por dónde va un poco la mano en cuanto al dinero institucional que antes te decía que era totalmente reacio a invertir en Bitcoin. Hoy en día ya lo tienen como refugio de valor. El otro día, lo que hablábamos recién, Sí. detrás de cámara, hay 61 empresas que ya invirtieron, 61 empresas públicas que ya invirtieron en Bitcoin como refugio de valor, de las cuales, exceptuando MicroStrategy, que tiene un promedio de compra en $75.000, el resto tiene un promedio de compra alrededor de los $90.000. Por ende, imagínate que hay 60 empresas públicas importantes que tienen un promedio de compra en Bitcoin arriba de $90.000. Significa que indudablemente van a querer bancar esos precios, que visto ahora es como, bueno, entraron bastante tarde, pero visto en el largo plazo, probablemente compraron barato. Viste que siempre te preguntan, ¿Bitcoin está caro o está barato? Mi respuesta debe ser igual que la tuya. Siempre está barato Bitcoin. ¿Por qué? Claro. Porque uno no está en Bitcoin para salirse mañana. Uno está en esto para largo plazo. Largo plazo, hablando de 5, 10, 15, 20 años. Yo estoy del 2018 en esto. Y siempre Bitcoin, cuando yo lo tiro en redes sociales, me dicen, no, está caro para comprar. Pero me lo decían cuando estaban $3.000, cuando estaban $10.000, cuando estaban $20.000, cuando estaban $50.000. Ahora están $100.000. Y está caro Bitcoin, está caro o está barato. Siempre está barato. Depende uno para qué entra. Viste que la gente no tiene mucha paciencia con las criptomonedas. A otras inversiones sí le tiene paciencia. Es verdad. A otras inversiones sí. Uno invierte al pozo en un departamento y uno tiene que esperar un par de años para que se fabrique y ese departamento yo lo pueda vender, lo pueda alquilar, ¿no? Y ahí sí esperás 1, 2, 3, 4 años. Invertís en acciones. Las acciones también dependen de los resultados de las empresas. Los resultados de las empresas tienen su evolución, sus tiempos, su dinamismo. La gente espera. Uno no vende la acción de Coca-Cola porque. O no vende, no deja de tomar Coca-Cola porque la acción de Coca baja. Correcto. O uno no tira el iPhone porque la acción de Apple baja. En cripto hay algo particular. No se le tiene mucha paciencia. O sea que me parece que la gente ya va con la predisposición de ganar plata en el corto plazo. No sé si me explico. Es como que lo ve en otras personas, Sí. ve los otros comprándose Lambos, ¿entendés? Y dice, bueno, yo también quiero, ¿entendés? Y esa paciencia no le da la misma paciencia que le da una inversión en real estate, desde ese punto de vista. Exacto, es de ese lugar, porque uno dice, bueno, también está y después juega la cuestión tangible, ¿no? Bueno, pero yo compro ladrillo y yo el ladrillo lo puedo tocar. Claro. Bueno, pero si yo te pregunto cuánto de las compras en el día o de las inversiones que haces son palpables o no, son tangibles o no, lo más probable es que me digas, mirá, el 95% de lo que hago es digital. Claro. O sea, ya cripto es nativo digital. Hoy todo el mundo es digital. Pero es más del 90% del dinero del mundo es digital. No se usan billetes. Y cada vez hay menos posibilidad de que se usen billetes. Entonces, en realidad, ya se usa dinero en el mundo. Ya todo es digital. Ahora, el tema es que mientras el retail no compre, ¿quiénes están comprando? Están comprando las grandes manos. Y ahí vuelvo al tema del institucional. Vos decías, hay más de 60 empresas públicas de Estados Unidos comprando Bitcoin. Bueno, recién yo tuiteé viniendo cuando veníamos en el Uber. Hay 5 empresas, solamente 5 empresas, que tienen $76 mil millones para comprar Bitcoin. Estamos hablando Trump Media Group. Sí, la empresa de la línea de True Social. Estamos hablando de Naka, otra empresa también ahora que tiene tesorería en Bitcoin. Estamos hablando de Asset Management. Son 5 empresas que solamente entre las 5 ya tienen la mitad del capital para comprar de lo que han comprado todos los ETF en un año y medio. O sea, es descomunal. Los ETF, los fondos cotizados en bolsa, han comprado más de 1 millón de Bitcoins en un año y medio. Sí, verdad. Bien, son más de
O sea, multiplica eso por $100.000. Tal cual. Nah. Sí, y además es el 5% de supply. Exacto, una montaña de plata. Bueno, solamente 5 empresas ya tienen acceso a la mitad de ese capital para comprar Bitcoin. ¿Qué puede llegar a generar sobre el precio de Bitcoin esa presión de compra? Y es una demanda constante, así que indudablemente debería hacer que Va a aumente el tender a precio. subir el precio. Va a tender a subir. Estaba viendo también otro cálculo mientras hoy estaba haciendo una columna. ¿Cuánto rinde Bitcoin? ¿Cuánto te rinde Bitcoin año a año? Desde que se inventó. Vamos a, desde, 2000, desde que se inventó, ya sabemos que 2009. 2010 son 15 años, Bitcoin Sí. ha pasado de 0 a $100.000. Si lo pones en porcentuales, no te alcanza la mesa para poner No, ceros. no, claro, los Ahora, ceros. vamos a un plano más cercano, porque todo el mundo del otro lado debe decir, no, bueno, pero ya Bitcoin ya se fue. Vamos a un plano concreto. Si vos te dedicás a gestión de patrimonio, a gestión de inversiones en empresas, uno tiene Bien. que ir calculando año a año el rendimiento comparable con otros mercados. Correcto. S&P 500, real estate. Bueno, Bitcoin, en los últimos 5 años solamente, el interés compuesto anual es 60.8%. 60.8 anual. Es decir, si Bitcoin tendría un rendimiento constante todos los años, sería un 60, vamos a redondearlo, 60% al año en dólares. El demencial. En 5 años, Bitcoin pasó de $10.000 a $100.000, para redondear. Estamos hablando de casi un 1000%. Si lo mido en 5 años. Ahora, si yo lo anualizo y yo hago el precio de hoy, que es $110.000, sobre los $10.000, eso lo elevo a, la gente le encantan los cálculos, Sí. lo elevo a 1 sobre los 5 años, menos 1, eso me da el 60%. ¿Bien? Entonces, a la hora de medir la inversión, yo tengo que medirlo en forma anualizada para ser concreto en términos de cómo proyectar invertir en un activo. Ese mismo cálculo lo hacen los grandes fondos. Dicen, bueno, ¿cómo hago yo para comparar el rendimiento de por qué elijo invertir en Bitcoin y no en una acción y no en real estate? El y no suena como muy exclusivo. No es y no. ¿Cómo diversifico? Que yo lo que siempre le digo a la gente es, diversifiquen. Mejor tener huevos en distintas canastas. Correcto. Vos mismo siempre decís, bueno, si tuviese tanta plata, ¿en qué invierto? En Bitcoin, en acciones, en real Es lo estate. que te quiero preguntar ahora. Bueno, eso me parece que es sano, es saludable y no estoy reinventando nada. O sea, es básicamente como invierten los grandes inversores. Tal cual. 60%. No me había puesto a pensar en ese cálculo. 60% anual. Es por eso también un poco cuando hace poco que hicimos el podcast con Beltrán y él explicaba cómo generar un 10% anual en real estate. Y la gente en los comentarios, la gran mayor parte de la gente, conociendo por ahí un poco estas rentabilidades que se pueden generar en criptos, le ponía, no, bueno, pero un 10% anual, me hago viejo, me envejezco. ¿Entendés? Es como que también tienen un poco de tantos retornos que han tenido en Bitcoin y en criptos en general, tienen un poco una realidad distorsionada de lo que es normal en cuanto a rendimientos. Bueno, después yo te voy a decir cuál fue el rendimiento más grande que tuve en inversión en cripto y te va a caer de culo, digamos. Y la gente también. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Yendo a eso, vamos a esas dos preguntas. Bien. Si te caen acá, sobre la mesa, $10.000, ¿en qué los invertís ahora en este momento? En este momento invertiría 70% en Bitcoin. Ok. Bien. Un 10% lo dejo en liquidez porque nunca sabes cuándo puede llegar a retroceder. Y lo mejor que uno puede hacer es, si uno invierte, como dije, a mediano plazo, a largo plazo, lo mejor que puede hacer es ir invirtiendo en forma promediada. ¿Por qué? Porque de repente te desayunás con que un lunes Donald Trump le hace guerra de tarifas a China y el mercado baja un 30%. Y vos te tenés que comer esa pérdida temporal con todo lo que genera, que mucha gente lo que hace es vender cuando eso sucede. Si vos tenés liquidez, ¿qué haces? Comprás. Buy the dip. Porque fíjate que después recupera rápido el precio de Bitcoin. Lo ha demostrado varias veces. No es una cuestión de fe, es una cuestión fáctica. Literal. Fíjate ahora en estos días. Bitcoin bajó hasta $100.500. Sí. Ya están 108.000. Muy pocos activos logran ese recupero de performance. 105 a 100 y de 100 a 108 como si nada. Como si nada. Y de hecho, lo que es interesante es que en todos los bull markets, Bitcoin durante todos los bull markets ha tenido retrocesos del 30, 38, 40% y los recuperó siempre. Y los recupera. Por eso Bitcoin siempre, a la larga, siempre vale más. Ahora, volviendo a la pregunta. Entonces, yo tengo $10.000, pongo 70% en Bitcoin, 10% lo dejo líquido. Lo dejo líquido para recomprar Bitcoin más abajo. Si sigue subiendo el precio, iré promediando, iré comprando más al alza, pero por lo menos tengo margen. Y me parece que desde el punto de vista de gestión de capital es inteligente.
Un 10% lo pondría en algo un poco más atractivo en términos de posibilidades de tener un rendimiento un poco más volátil. Ok. Hay dos proyectos que me gustan. Uno es Hype, de Hyperliquid. Hyperliquid, Es sí, un DEX de Hyperliquid. Perpetual que ha Sí. crecido muchísimo. Me parece que tiene un potencial enorme todavía. Está top 15, creo Está yo. top 15 ya, Sí. pero en diciembre estaba top 300. Sí, yo Increíble lo que ha escuché crecido. por primera vez hace 3 meses, 2 Sí, meses. Sí, es Como muy mucho. bueno ese. Y el otro es Hondo, Me proyecto gusta. de Real Sí. World Asset, que me parece Sí. que la narrativa de Real World Asset, esto de mercado de activos reales, me parece que ahí hay muchísimo. Y es más, para mí es la segunda gran ola de adopción. Y Hondo es un proyecto representativo porque es un proyecto inclusive apoyado por BlackRock, el ¿Verdad? principal gestor de fondos del mundo. Sí. Entonces, un 10% ahí. Y te diría otro 10%, y en esto de diversificar mercados, si bien yo soy una persona que estoy all in en cripto, pero sí me parece saludable investigar otros mercados, 10% en acciones de empresas que tengan tesorería de Bitcoin. Ok. Dos empresas hoy, Strategy o ¿De Michael MicroStrategy, Saylor? de Michael Saylor, y la otra es Block, que es la empresa de Jack Dorsey, el creador de Twitter, Ah, sí. súper fundamentalista de Bitcoin. Pondrían 10% entre las dos acciones. Pero pará, te hago una pregunta. Me pongo un poco en abogado del diablo en este caso, ¿no? ¿No estarías teniendo una sobreexposición muy grande a Bitcoin porque en cierto punto, por ejemplo, comprar acciones de MicroStrategy es casi como comprar Bitcoin apalancado por 2 o por 2,5, una cosa así? O sea, el resultado, el rendimiento por lo general cuando Bitcoin sube un 10%, MSTR sube un 25, un 22, una cosa así. ¿No sería un poco de lo mismo? Pero bueno, también confías Primero, mucho en Bitcoin, hay ponele, una- no es un problema. Hay una famosa frase de Warren Buffett que dice: no inviertas en lo que no entiendas. Ok, A mí me gusta invertir en lo que yo entiendo, por ende, y lo que yo entiendo y me dedico 24/7 hace 7 años es cripto. Es Bien. Bitcoin, o sea, Bitcoin más cripto. Vamos, para hacer un poco la diferencia. Entonces, es un mercado que yo conozco, un mercado en el cual soy consciente de los riesgos y un mercado en el cual, si vos me decís, che, hoy, ¿qué hago con $10.000? En este momento del ciclo, yo digo, es un muy buen momento para invertir en Bitcoin por el hecho de que va a tener todavía un recorrido. Y las empresas que tienen hoy tesorería de Bitcoin, fíjate solamente el crecimiento que han tenido en un corto plazo. Vamos a un ejemplo, vamos a dos ejemplos. Uno es Metaplanet, de Japón. la japonesa, sí. Esa no es una empresa financiera, No. es una cadena de hoteles que empezó a incorporar Bitcoin, hoy tiene más de 8.000 Bitcoins y ha aumentado 4.800% la acción en 6 meses. Y por ahí su rendimiento como cadena hotelera fue el mismo, Exacto. probablemente. O ya dejó de ser Sí, una es cadena como- hotelera. Y el otro es Melius, en Brasil. Ha aumentado más de 300%. La empresa que arrancó hace unos meses. Son empresas que no son de corte, no es que son empresas que nacen con un objetivo financiero. Son empresas que se reconvierten y que utilizan Bitcoin como parte de su tesorería, pero en realidad ya como parte de finanzas. Pero en realidad, si abrimos un poco el juego, todo en el mundo termina siendo un negocio financiero. ¿Cuál es el negocio viste que siempre se pregunta, ¿cuál es el negocio de McDonald's? O sea, vender hamburguesas en realidad es las acciones que McDonald's como corporación tiene y así va creciendo su rendimiento, ¿no? Sí, si lo podés mirar, lo mirás de otra manera, el negocio es inmobiliario. Ok. El negocio de McDonald's es un negocio inmobiliario. Porque el negocio de ellos está en la explotación de los lugares donde instalan sus cadenas, donde instalan sus casas. Ok. Por eso tienen la cantidad de sucursales que tiene McDonald's. Es un No sé. negocio inmobiliario. Si te vas a Starbucks, vos decís, ¿el negocio cuál es? Si lo ves rápido, decís, es el negocio del café. ¿Sabes cuál es el mayor negocio de Starbucks? No. Los vouchers. Los vouchers. Que uno compra para decir, che, Nico, te quiero comprar un café. Tomá, te doy de regalo un café. Sí. La gente no canjea nunca eso. No lo canjea. Starbucks está parada en más de $6.000 millones en vouchers. Es decir, café gratis que la gente no consume. O sea, que la gente pagó pero nunca lo consumió. Nunca lo consume. Es Claro. el negocio de Tether. ¿Qué hace Tether? USDT. Emite una Tether stablecoin. emite una stablecoin. ¿Contra qué? Contra poner de colateral dólares. Sí. Yo puedo ir y emitir USDT si quiero. Yo voy con $10.000 Ok. y emito USDT o USDC o cualquiera de stablecoin que estén hoy dando vuelta. ¿Alguien va después con los USDT al tesoro de Tether y le dice, che, ¿me da los dólares más el rendimiento?
No, nunca vi. Nadie. Nunca, no conozco a nadie No, que lo haya no hecho. existe ese canje. No se hace eso. ¿Por qué es tan profitable Claro, Tether? O sea, son literal. todos negocios financieros. Entonces, ¿qué permite Bitcoin? Hacer, podríamos decir, un negocio financiero 2.0. Sí, es como la historia de 2021 de Tesla, que habían ganado más plata por su holding de Bitcoin que por la venta de autos. Por Es eso. espectacular. Fíjate cómo de repente los negocios hacia afuera son una cosa, en la vidriera son una cosa, pero de atrás son negocios financieros, inmobiliarios o de otra índole. De hecho, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, cuando la adquiere Warren Buffett, era un negocio creo que era una empresa textil, y el tipo le empezó a hacer un conglomerado financiero de inversiones y demás, pero arrancó, era una empresa textil en decadencia que el tipo compró, no me acuerdo cuánto por ciento de la participación de la compañía para tener la gerencia y demás, y después salió en bolsa a cotizar, o sea, espectacular. Por eso, o sea, los negocios van siendo marcados por el hecho por dónde va el flujo, ¿no? Por dónde va el dinero que se puede ir generando. Y hoy Bitcoin le permite a muchas empresas que quizás estaban, inclusive, mira, te cuento el caso más ridículo de estos momentos. Hablando de café, una empresa de España se llama Vanadi Coffee, la pueden buscar. Ok, Bien. Es una empresa que viene dando pérdidas. O sea, bien. literalmente, viene cerrando en pérdidas hace unos años. El CEO de la empresa dijo, voy a juntar $1.000 millones para comprar Bitcoin. Una empresa que no tiene espalda. O sea, entonces fíjate cómo se está dando también cierta burbuja en términos de empresas que quieren salir a captar capital para comprar Bitcoin. Bien. Ahora, ¿son todas MicroStrategy? No. ¿Se van a bancar un posible bear market todas? No. Y alguna va a reventar. Alguna va a reventar, alguna va a tener que liquidar las posiciones porque va a tener que hacerle frente. ¿Por qué? Porque están buscando capital para comprar Bitcoin. Es decir, piden prestado capital. Hay que pagarlo. O emiten acciones. Emiten acciones con la posible dilución de acciones. Claro. Por eso tienen que meter una prima encima. ¿Para qué? Para que los accionistas hoy no se vean perjudicados. Si no está entrando muchísima gente al juego al mismo valor. Claro. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la ensalada ahí para ver por dónde movilizar el dinero. Claro, porque ahí el riesgo de vos emitir acciones es que aumentás la oferta de acciones, el supply de acciones disponibles, por ende tu market cap se empieza a diluir en todas las acciones que hay y en teoría debería perder precio cada unidad de cada acción porque está dividido sobre mayor cantidad de acciones. Exacto, y capaz yo soy un accionista de hace 3, 4 años, 5 años de Metaplanet, que es una empresa hotelera, y Claro. de repente mi acción vale muchísimo menos. A pesar de que Metaplan por ahí tenga hasta un poquito más de market cap. Exacto. Entonces, son temas que empiezan a ponerse en la mesa, donde inclusive ahora existe el indicador Bitcoin por acción. Ok. Bitcoin per share, cosa que no existía. Se está metiendo un lenguaje nuevo Sí, en el ¿viste? mundo de las finanzas, que es apasionante y que está creciendo todo el tiempo. Y se van a empezar a dar estos casos de empresas que usan la excusa de comprar Bitcoin para su tesorería para salvarse. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Ahora, cuando vos ves que... Porque yo digo strategy, la mayoría de la gente no sabe quién es, no sabe cuál es esa empresa. Yo te digo Metaplanet, tampoco. Pero yo te digo Mercado Libre, ha empezado a Claro. comprar Bitcoin Es hace un verdad. par de años. Sí. No sé Si cuánto te digo- tiene. Tiene 300 bitcoins. Claro, ¿cuánto? 300, Sí, una cosa 500, así. creo. Si yo te digo, el gobierno de Estados Unidos tiene 200.000 Bitcoins. Correcto. Ok, entonces te presto atención. Si yo te digo que el PSG, Paris Saint-Germain, ¿Verdad? último campeón de la Champions League, 5-0, tío, tiene Bitcoin en sus balances, vos decís, ok, entonces dejó de ser algo informal, algo para un cyberpunk, algo que solamente para lo un tienen narco, los timberos algo o para un narco. No, ya es un activo world class, como se define. Entonces, Y vale la hablando pena de prestarle eso, atención. hablando de eso, ¿por qué considerás, si es que lo consideras, imagino que sí, que Bitcoin es literalmente el mejor activo de la historia de la humanidad? Primero por una cuestión fáctica, que es el rendimiento. Sí, O sea, es inobjetable. el rendimiento es inobjetable. Bitcoin hace 15 años valía 0 y hoy vale $100.000. Ya dije, si lo medimos en términos porcentuales, no nos alcanzan los ceros de ninguna calculadora para saber cuánto rindió Bitcoin. Como dice Michael Saylor, there's no second best. Exacto. Y es Bitcoin, por eso yo decía hoy, Bitcoin más cripto. O sea, Bitcoin es como una categoría en sí misma. Bitcoin es un activo muy distinto porque en realidad Bitcoin es el único que asegura escasez. Es el único que no depende de ninguna
discrecionalidad, es decir, no hay un board de Bitcoin, no hay un dueño de Bitcoin, no hay un gobierno dueño de Bitcoin, Eso me parece no lo hay mejor. una persona que digita cosas. En todo el resto de los activos, tanto cripto como no cripto, siempre hay un interés de alguien, o de una persona, o de un board, o de un grupo, o de accionistas. Además, el hecho de que sea acéfalo hace que no puedas atacar a nadie. ¿A quién atacas? ¿A Porque, quién vas a buscar? Claro, si ponele, el Estado, por lo general, los estados en general van a querer, bajo toda costa, voltear Bitcoin o a ponerle palos en la rueda a Bitcoin, exceptuando El Salvador y alguno que otro más, por una cuestión de que atenta contra su propio dinero fiat y que la gente tenga la libertad de hacer lo que se le cante con su propio dinero. Obviamente a eso el Estado no le gusta. Pero el punto es, no puede atacar a nadie, porque Bitcoin es acéfalo. Vos no podés atacar a todos los miles de mineros que hay alrededor del mundo, ¿entendés? O sea, no podés, no hay. Al ser descentralizado y acéfalo, es inatacable. Mira, la única forma primero, Bitcoin es la red, no solamente Bitcoin, mucha gente dice, ¿qué es Bitcoin? Es un activo, es una moneda, es un bien, es una red. Bitcoin es una red de intercambio de valor. Y no solo eso, es la red más segura del mundo. ¿Por qué? Por la capacidad de cómputo que tiene Bitcoin para poder funcionar es mucho mayor a si juntamos las redes de inteligencia de los principales países del mundo. Ahora, para que Bitcoin se deje de minar, para que Bitcoin se deje de emitir y uno lo quiera hackear, literalmente tendrías que generar una confabulación, un complot enorme para tener el 51% de la capacidad de minería para decir, hago las cosas como yo quiero. Claro. Ahora, como esos mineros están en todo el mundo y ha habido situaciones donde han querido controlarlo, recordemos, 2021, China dijo prohíbo la minería, llegó el precio de Bitcoin de 64 a 28. Eso fue entre abril y julio del 2021. Pero ¿por qué sería un riesgo que China, por ejemplo, te prohíba la minería? Porque se empezaría a centralizar en otros lados. Sí, pero justamente como es itinerante la minería, ¿qué hicieron los mineros? Se fueron a otros países. Claro. Bajó el hash, bajó un poquito, pero no se ve afectado. Y esa es la belleza del software. Cuando baja el hash, lo que pasa, se hace más fácil minar. Claro, baja la dificultad. Baja la dificultad. Es espectacular. Es hermoso, por eso es un invento, muchos dicen el mejor invento de la historia. Bueno, no creo que sea para tanto, pero por lo menos de la historia moderna está en el top 3. Para mí sí. Entonces, con todos esos condimentos, e inclusive es público. Porque vos decís, no, mirá, yo no puedo chequear esto. Sí. Hay una famosa frase que es don't trust, verify. Claro. No hace falta que confíes en lo que yo te digo, no hace falta que confíes en lo que vos decís, no hace falta que confíes en el... Lo podés chequear, lo podés auditar en tiempo real y eso no existe en otro tipo de tecnología. Claro. Entonces, con todos esos elementos, ¿cómo no voy a confiar en que es el activo más duro que existe? Porque lo puedo verificar, no hace falta confío. Lo puedo verificar, no necesito confiar, lo verifico. Es muy bueno lo que dijiste recién en cuanto al hash y la dificultad, que, claro, cuando baja el hash se hace más, es como que se regula a sí mismo. El mercado es tan perfecto en cuanto a Bitcoin, que es el activo que más representa los valores del libre mercado en la historia, literalmente, que es cuando baja el hash, o sea, baja supuestamente la seguridad de la red, baja la dificultad para minarlo, por ende requiere de menos electricidad, por ende va a haber, para la gente que antes minaba menos, va a empezar a minar más y va a quedar distribuido también de nuevo entre los que estaban minando antes más nuevos que pueden entrar a minar, porque bajó la dificultad y así sucesivamente. Hay una cosa igual que mucha gente habla del riesgo de que en algún momento, el otro día lo escuchaba y tiene cierto sentido, de que en algún momento la dificultad sea tal y la recompensa por bloque minado sea tan baja que no vaya a haber muchos mineros que sean rentables o que puedan llegar a tener el poder computacional para poder minar un Bitcoin. ¿Vos qué opinas de eso? Bien, eso está planteado como un escenario donde la minería de Bitcoin, como bien decís vos, va haciéndose cada vez más limitada, cada vez más escasa, ¿no? Hoy se procesan, para ser redondos, 3 Bitcoin cada 10 minutos. Es 3.125, pero para ser redondo. 3 cada 10 minutos. Después, eso se va partiendo cada 4 años a la mitad. Correcto. Entonces, claramente la recompensa nominal en Bitcoin es cada vez más pequeña para un minero, pero claro, el precio de Bitcoin sube cada vez más. Correcto. No es lo mismo cuando me daban 50 Bitcoin cada 10 minutos cuando recién salió,
que eran capaz que 50 bitcoins, eran 15 centavos de dólar, Correcto. a que me den ahora 3 bitcoins que vale cada uno más de $100.000. A futuro, cuando la fracción de bitcoin sea tan pequeña, el negocio de los mineros va a estar dado por las comisiones. Buen punto. ¿Por qué? Porque el minero no solamente se lleva 3 bitcoins cada 10 minutos, sino que se lleva hoy en promedio 1.5 bitcoins de las 3.000 transacciones que empaquetan el bloque por el cual se emite bitcoin cada 10 minutos. Ok. Bien, por ejemplo, si yo te envío bitcoin a vos y después Juan le envía a Mariel y no sé, Chun-Li le manda a Jacobo en África, todas esas transacciones se procesan en la misma red. Bien. Se eligen 3.000 transacciones que tienen el mejor costo de fee. Es decir, si yo soy muy rata y te quiero enviar a vos $100 de Bitcoin, pero pago 1 centavo de dólar. Por ahí llega mañana. Exacto. Pero, llegar va a llegar. Claro. Pero no te la van a tomar en el inmediato. Van a tomar la que pague 2 centavos de dólar. Claro. Entonces, no importa si yo te envío $100 o 10 millones de dólares. Lo importante es la comisión que yo le pago al minero. Tal cual. Y ahí es donde el negocio de los mineros va a tender a ser cada vez más el aumento del valor de las comisiones. ¿Por qué? Bien. Porque Bitcoin va a ser cada vez más escaso. Bitcoin va a estar cada vez más concentrado. Por eso estábamos hablando de que cada vez manos más grandes tienen Bitcoin. ¿Y qué te van a dar a vos? Papel. ¿Qué hace un ETF? Un fondo cotizado en bolsa. Te da un papel de Bitcoin. Claro, compran ellos Bitcoin, Exacto. el equivalente Y te dan un al producto. papel que ellos te dan. Te dan un papel. ¿Qué es un CDR en Argentina? Un CDR de un ETF de Bitcoin. Es un papel de un papel de Bitcoin. Es verdad, es un papel de un papel. Es Cada vez te espectacular. aleja más de Bitcoin desde ese lugar, pero para la gran mayoría de la gente que no quiere exponerse a tener Bitcoin nativo, a tener Bitcoin, a hacer En la su propio wallet banco, y todo. exacto, No y tiene tener, la responsabilidad que conlleva. ¿viste? Como el tema del poder, ¿no? ¿Viste? Sí. Que decía Spider-Man, ¿viste? Tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tal Bueno, cual. no todo el mundo está preparado para ser Spider-Man. No todo el mundo está preparado para tener un gran poder y tener la responsabilidad de eso. Bueno, Bitcoin te da un gran poder. Ahora, mucha gente va a preferir, y ya está prefiriendo, exponerse a Bitcoin a través de otros productos. Y está bien. Me parece que es natural que se dé. Pero, en ese sentido, habla de lo temprano que estamos en esto Sí, todavía. facilita la adopción. Indirecta, pero no deja de ser adopción. Eso. Recuerden, amigos, si les está gustando este capítulo con Iñaki, no se olviden de poner un like o un comentario positivo, que eso realmente a ustedes no les cuesta nada y a nosotros que creamos contenido nos ayuda un montón. De hecho, como poner, che, muy bueno el podcast, me gustó, lo que sea, algo así, nos viene bárbaro. Así que ahora sí, continuamos con Iñaki. Y ahora te pregunto, ¿a qué precio crees que llegará Bitcoin durante este ciclo? Si es que crees en los ciclos de Bitcoin como tal. Mirá, el tema de los ciclos siempre fue una cuestión histórica que se venía dando cada 4 años. Cierto ciclo que venía muy, muy definido por el halving. Que se venía dando. Se venía das por dando. sentado que Ya empezó se a puede llegar cambiar eso. cortar. Empezó a cambiar eso. Y si me rijo por las opiniones de otros, opiniones calificadas de otros, yo tengo que decir, Bitcoin puede llegar a los $700.000 si me baso en lo que dice Larry Fink, el CEO de BlackRock. No es menor que él genere ese pronóstico, porque ellos pueden movilizar el capital para impulsar lo que ellos quieran. Además que tiene 1 millón de Bitcoin. Además de tener él, y le vendría cercano al bastante 1.000.000 de bien Bitcoins. Que llega a $700.000. Exacto. Es extremadamente optimista. Pero no estamos hablando de una persona ignota o alguien que... Sí, no es un Carlito. Exacto. Estamos hablando del CEO de BlackRock. Ahora, bancos como el Standard Chartered hablan de $200.000 de techo de Bitcoin. Para este ciclo. Para este ciclo. Ahí me gustaría pensar en un número más cercano a $150.000. Pero vos, Iñaki, 150. $150.000 Ok. yo estaría muy, muy feliz. Ok. Muy feliz. Ahora, ojalá tenga razón Larry Fink y Bitcoin llegue a $700.000. Sí, ojalá. Yo, si me preguntás, como siempre vengo diciendo, yo creo que vamos a llegar a 130.000 para este ciclo en algún momento de este año. Y después vamos a tener que ver un bear market, pero que va a ser bastante tranquilo el bear market. Como Bitcoin me parece que ya es un activo mucho más pesado que lo que era en el pasado, me parece que los bear market no van a ser tan ásperos como fueron anteriormente y los bull markets van a ser tampoco tan exponenciales como venían siendo. Después tuvo poner mucha repercusión. Hace un par de semanas lo tuvimos acá, Manus acá, que tiró $450.000 con argumentos bastante sólidos de por qué él creería que pueden llegar a $450.000. Pero bueno, yo creo que ese precio se puede dar
pero no en este ciclo, me parece. Veremos. Por eso está bueno que la gente escuche este tipo de cosas, pero haga su propia investigación también. Dior, ¿no? O sea, no. Tal cual. Y como venía diciendo hoy, don't trust. O sea, no confíen. No hace falta confiar. Verifíquenlo. Verifiquen hacia dónde llega el precio de Bitcoin. Pero vean la película de adentro, no la vean de afuera, no la dejen pasar. Es verdad. Que es un poco lo que yo siempre digo. Es lo que hablábamos hoy. Es lo que hablábamos hoy cuando estábamos viniendo para acá, que es si Bitcoin es todo imagínate que es toda una pantomima, una cosa falsa, imagínate que fuese así, creado por China o por Rusia o por lo que sea, o por Estados Unidos, es mejor estar dentro de esa película, porque esa película hace 15 años que viene teniendo el mejor resultado de la historia de los activos financieros. Por ende, además, como si el dólar no lo fuese. O sea... Exacto, porque ahí ya nos podemos replantear cosas más de base. ¿En qué confías si no confías en Bitcoin? No, bueno, confío en el dólar. Bueno, pero ¿sabés que el dólar cómo se emite? No, la gente no lo sabe. ¿Sabés que en los últimos 4 años se emitió más dólar que en toda su historia? Solamente en 4 años. El gráfico es terrible. El gráfico de la emisión del dólar es tipo un como dicen en cosas, un hockey stick. Un palo de hockey. Es el gráfico de una shitcoin. Bueno, es el gráfico de una shitcoin. Sacate la palabra. Hablan de shitcoin, hablan de cosas volátiles. ¿Qué? ¿Y el dólar no es volátil? No, es que el dólar en realidad no es volátil, pierde valor siempre. Exacto. O sea, ese es el punto. Es constante la pérdida de valor, por eso no es volátil. Hay siempre una comparación que es el dólar no tiene piso y Bitcoin no tiene techo. Es verdad. Por eso es que siempre van a contramano. Siempre, mientras el dólar vaya perdiendo cada vez más valor, donde se vaya emitiendo cada vez más dólares. Bueno, fíjate en estos días la controversia entre Elon Musk y Donald Trump, por el hecho de que Donald Trump coincidió con Elizabeth Warren, una congresista demócrata siempre a contramano. Dijo, es lo único que coincido en que hay que aumentar el techo de la deuda. Donald Trump durante la campaña ha dicho, yo no pienso aumentar el techo de la deuda, es irresponsable, deberían sacarle el cargo a quien lo hace. Bueno, él lo hace ahora y por eso se peleó con Elon Musk, entre otras cosas. Entonces, ¿qué nos está asegurando Donald Trump? Que va a haber cada vez más dólares, que va a haber cada vez más emisión y sabemos el efecto que tiene sobre el resto de los activos. Totalmente, lo explicamos por ahí alguno no entiende. Cuanto más dólares emita, cuanto más inflación tenga el dólar y más supply de dólar haya circulando, cada uno de esos dólares va a valer menos. Y si lo comparas con cualquier otro activo, por lo general, no solamente Bitcoin, sino que el kilo de papa, necesitas más dólares para comprar kilo de papa, necesitas más dólares para comprar Bitcoin, necesitas más dólares para comprar acciones de Apple. Lo mismo, es como el gráfico ese, hay un tweet que es muy bueno que habla de esta imagen 1, el gráfico de Bitcoin creciendo, tipo una línea amarilla creciendo, y el gráfico del dólar manteniéndose lateral. Y es tipo lo que todos creemos. Y el gráfico 2, la imagen 2 dice lo que realmente pasa. Es el gráfico de Bitcoin manteniéndose lateral, como diciendo un Bitcoin, hoy, mañana, pasado, un Bitcoin siempre será un Bitcoin, y el dólar perdiendo valor contra el Bitcoin constantemente. Es que en realidad es un poco eso, es el dólar que se devalúa. Bueno, por eso también se habla muchas veces, y lo ha dicho Michael Saylor, Bitcoin no es volátil, Bitcoin es lo más estable que existe, Bitcoin es la primera stablecoin. Un Bitcoin. Un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin. Mucha gente no termina de comprender o de entender el alcance de eso, pero en realidad cuando uno lo define en términos de activos escasos, ¿por qué Bitcoin vale? Porque hay poco Bitcoin y cada vez hay menos Bitcoin e inclusive cada vez va a estar más concentrada la compra de Bitcoin en pocas manos. Hoy todavía podés encontrar Bitcoin, la gente no asocia eso. En los próximos años va a haber una escasez en la oferta de Bitcoin nativo, o sea, que realmente uno acceda al activo. No al ETF, al activo como tal. Al activo, a Bitcoin. Sí. ¿Por qué? Porque hoy ya tenemos menos de 1.500.000 Bitcoins en los exchanges. Ok. Creo que eran 2,5 millones, si no me equivoco. Bueno, ahora ya estamos bajamos. Estamos la última vez que lo vi eran 2,5 millones. Estamos en pisos. Sí, pisos históricos. Pisos. En 1 año y medio, los fondos cotizados en bolsa han comprado más de 1 millón de Bitcoins. Sí. MicroStrategy tiene casi 600.000 Bitcoins. Sí, Satoshi tiene un palo. Satoshi tiene un palo. Los Winklevoss, bueno, todos tienen. Hay mucha gente que tiene cientos de miles. Ross, ahora que salió. Qué hombre, Ross Ulrich. Pero fíjate la propuesta de Estados Unidos, de Cynthia Lummis. Sí, de comprar. Comprar 1 millón de Bitcoins en Estados Unidos. Escúchame, quedan menos de 1.500.000 Bitcoins por emitirse de acá al 2140. Sí.
¿a dónde van a ir a comprar todos esos bitcoins? Literal. ¿Qué presión va a generar sobre el precio? Entonces, que Kamal nos diga, llega a $450.000, ¿es posible? Sí. Que lo diga Larry Fink, ¿puede llegar a $700.000? ¿Es posible? Sí, por la escasez. Ahora, ponle que no logre este ciclo. ¿Quién te apura? ¿Quién te apura? Literal. Yo acá hace 7 años que estoy, pretendo estar los próximos 20, 30 años en Bitcoin. ¿Quién me apura? Si yo no logro que Bitcoin llegue a 100, no logro, no, ojalá fuese una cuestión mía. Si poner que el precio de Bitcoin no llegue a 150, o no llegue ni a hablar, llega a 450 o llega a 700, y llega a 130, está perfecto. Yo lo puedo esperar. Ahora, el tema es, del otro lado, la persona, ¿tiene paciencia o no? Si quieren operar en los mercados financieros, lo pueden hacer con Exness, que es un broker creado en 2008 en el cual ustedes pueden operar contratos por diferencia y a su vez no solamente eso, algo muy importante, está regulado por la FCA británica y otras entidades alrededor del mundo, cosa que le da mucho más legitimidad. Por cierto, pueden operar un montón de activos como acciones, bonos, commodities, forex, criptos, mucha variedad. De hecho, les dejo un link en la descripción de este video con el cual pueden entrar y crearse una cuenta. Y no solamente eso, sino que abajo tienen un link de el video explicativo de cómo crearse una cuenta de Exness que hice en este canal de YouTube. Así que espero que les sirva. Ahora sí, seguimos con Iñaki. Y es un poco la frase, es una frase que es buenísima, que es: cada uno compra Bitcoin al precio que merece. Exacto. Es espectacular, es como al momento que estuviste dispuesto a aprender y asumir el riesgo, que en realidad el riesgo sería no invertir en Bitcoin, me parece. Pero bueno, después otra cosa que te quiero preguntar más de tu propia experiencia en el mundo, en la televisión tradicional, porque has estado bastantes veces en distintos programas de televisión argentina, en canales, no se me viene a la mente ahora, pero que C5N, en La Nación, en La América, Nación, en C5N. Crónica, bueno, hay que decía lo de Chiche. Claro, todos canales que no tienen nada que ver con el mundo cripto, con el palo de cripto. ¿Y qué notaste a la hora de ir ahí, hablar, explicar, evangelizar, por decirlo de alguna manera, en el del mundo cripto y de Bitcoin principalmente, a esa gente que no sabe nada, literal? Y una de las cosas, la lectura que hago de cada vez que voy a los medios es que en general en Argentina no tenemos educación financiera. O sea, Bien. no existe ni siquiera finanzas básicas. O sea, no se entiende ni siquiera cómo se genera el dinero, cómo se emite, cómo se invierte. Argentina no es un país que se caracteriza por tener un perfil de inversor. Argentina se caracteriza por ser un país que acumula dólares bajo colchón. Literal. Históricamente hemos sido así. Hay otros países que tienen otra cultura, que tienen otra educación. Vos te vas a Estados Unidos y el estadounidense medio invierte. Sí, tiene acciones, compra, Tiene acciones, usa Robinhood tiene para bonos, comprar boludeces. tiene sí. bonos. El argentino medio tiene dólares bajo colchón. Ah, Bueno, ahora hay que ver si lo saca con la nueva ley. Pero, entonces, la lectura es, por más que te lo digo, yo estoy del 2018 en esto. Han pasado 7 años. Sigue siendo lo mismo. Yo sigo viendo que la gente está más preocupada en cuál es la nueva estafa piramidal asociada a cripto. eso es ¿Cuál verdad. va a ser el precio de Bitcoin? Por más que no lo compren. ¿Cuál va a ser el precio de Bitcoin? O, si no, por el otro lado, la cuestión más pesimista. No, bueno, pero Bitcoin es para timba, Bitcoin es para narcotráfico, o Bitcoin se va a cero porque fíjate que bajó un 10% en un día. Como si fuese la única, Es el fantástico. único mercado que es volátil. Hablamos de volatilidad, si querés, veamos el cuadro del dólar en los últimos 4 años, o ni hablar del peso, ¿no? Literal. Pero eso es fantástico. La gente... porque es mucho más fácil criticar y ver las cosas desde afuera que meterse. Pasa con todo. O sea, pero en cripto pasa mucho, ¿no? Como, no, esto es una estafa, no sé qué pum, que pan. Y sigue pasando los años. Bitcoin es como... Hay gente que yo le mostraba Bitcoin, no sé, cuando compré por primera vez a $6.000. No entendía mucho lo que estaba comprando y demás. Y después fui comprando, haciendo un dollar cost averaging durante 2019 y 2020. Momento que compré a $3.800 en el pleno dip de la pandemia. Yo le mostraba y todo y me dicen, no, eso se va a cero, eso es una estafa. Después le seguí mostrando, y a esas mismas personas le seguí mostrando ahora 40.000, 50.000, 100.000, 108.000, 111.000. Dice, no, es estafa, pero boludo, ¿cómo pues una estafa? Te vengo mostrando que vale $3.000, hijo de puta. Pero no, la gente como que se niega a... O sea, se niega a tomar riesgos, se niega a
No sé. Es Sí, a raro. salirse de lo que conoce. Sí. Y está bien, ¿eh? Ya en términos de un poco lo que decía yo hoy, no inviertas en lo que no conozcas. Está bien que la Sí, gente... sí, es respetable, pero me llama la atención. Es lógico y es natural que la gente no invierta en cripto porque desconoce. Bueno, aprovechá y conocé. Como han hecho muchísimos argentinos. En Argentina hay más de 10 millones de personas que han comprado cripto en alguna vez. Es uno de los países con mayor adopción. Enorme. Realmente Sí. tenemos una muy buena cultura acá de Argentina, pero como siempre, la cultura de ¿qué? De tratar de sobrevivir por el hecho de que siempre estamos en conflictos con la economía y en realidad, yo te diría, de estos 10 millones de personas, la gran mayoría son transacciones hechas en dólar cripto, no En compra USDT, de Bitcoin, sí. sino dólar cripto. ¿Por qué? Porque hasta la salida del cepo, que es reciente, antes, no podías comprar más de $200, no podías retirar, podías comprar solamente de lunes a viernes. ¿Qué pasa con el dólar cripto? Puedes operarlo 24/7 y siempre tuvo un costo diferencial al resto de los dólares. Ahora se niveló, ahora hay menos gap con el tema de la salida del cepo, pero así todo, yo con una stablecoin puedo invertir, puedo enviar dinero afuera, puedo recibir pagos, realmente tiene muchas ventajas. Sí, es una de las mejores usabilidades y de las mejores cosas que hay en el mundo cripto, las stablecoins. Te diría que hoy inclusive está ahí. Ya tenemos Bitcoin como reserva de valor y stablecoins. Como método de pago. Yo creo que son los dos mayores usos que existen hoy del ecosistema cripto global. Sí, el volumen más grande de transacciones se mueve en USDT, no en Bitcoin. Exacto. Claramente. Y ahí hay que mirar justamente las cadenas sobre donde se mueve eso. Porque esas cadenas, esas blockchains son las que pagan fees y son las que capitalizan. Entonces ahí es interesante mirar Tron, que es la de TRX. Ethereum hay que mirarla, por supuesto, por historia, pero viene bastante golpeada en precio. Y también un poco en su usabilidad. Porque Ethereum, estamos de acuerdo que hacer una transacción es bastante caro, aunque ahora pasó a ser un poco más barato con la actualización de Petra. O Pectra, ¿cómo es Pectra? Pectra, sí. Igual es loco porque, ¿sabes qué? Es algo muy de Latinoamérica que se use Tron. Allá no usan Tron mucho. Usan más la red de Binance, tipo en Estados Unidos. Usan más la red de Binance, usan otras redes. Y te usan USDC. Y te usan USDC. En Estados Unidos te usan USDC. Y ellos se mandan transacciones. Todo el mundo en Estados Unidos tiene una cuenta en Coinbase. Es bueno, raro. Fíjate, acá no existe. Dato clave también para que miren cómo ha crecido institucionalmente el mercado cripto. Circle, una de las empresas que... O sea, es Circle más Coinbase, son las que emiten USDC. Acaba de salir al mercado, acaba de lanzar su IPO. Lo que fue el lanzamiento. Una locura, una acción que salió en $30 y valía $90 a las pocas horas. 109. Y llegó a 109. Llegó a 109. Entonces, Coinbase también va a salir al mercado. Y fíjate cómo inclusive empresas que vienen del palo tradicional están incorporando Bitcoin en su tesorería. Entonces, ya deja de ser un juego de chicos o un juego de informales o un juego de gente en negro. Ya es un juego de primer plano global. Entonces, gente, préstenle atención a Bitcoin, préstenle atención al mercado cripto, porque si no, la van a dejar pasar. Y es como dijo CZ el otro día, es un riesgo muy grande no arriesgar. Y tiene mucho sentido. O sea, y además es como que a la larga la vida... Yo siempre hay una frase que me gusta mucho que es como que la vida le sonríe a los que arriesgan. ¿Entendés? Y con cripto pasa mucho eso, sobre todo para los más early adopters como nosotros. Bueno, vos entraste en 2018, yo entré en 2019 y es fantástico. ¿Cómo llegaste vos a comprar Bitcoin? O sea, ¿cómo llegó a tu vida Bitcoin? Bueno, yo antes, en mi etapa anterior, me dedicaba a gestión de la innovación en empresas. Y entonces yo lo que hacía era desarrollar proyectos de innovación en empresas de distintos rubros y le buscaba financiamiento. Entonces siempre estaba vinculando la cuestión de la tecnología, finanzas, hasta que, bueno, en algún momento por curiosidad, simplemente por estar buscando siempre cosas nuevas, fue que me llegó el white paper de Satoshi. Hice un curso en su momento que había en Coursera, me acuerdo, llamado La disrupción de blockchain, marzo 2018. Y ahí empecé a estudiar. No invertí, O sea, no invertí hasta que no lo entendí. Estuve estudiando, por lo menos estuve estudiando 6 meses sobre blockchain, sobre criptografía. O sea, siempre me gustó la tecnología, soy un poco nerd. Fui programador en la secundaria, entonces he tirado líneas de código en mi vida, me puse a investigar, a estudiar. Después de eso empecé a estudiar otras criptos y recién después compré. Inclusive yo entré en el 2018, cuando era pleno bear market. Bitcoin llega a $20.000 casi en 2017. Yo conozco esto en febrero, marzo de 2018, Bitcoin bajando de 20.000 a 15.000, 14. Yo lo empecé a ver, ponerle como valía $14.000. Claro. Después, como bien dijiste vos, 2019, Bitcoin llega a $3.800. O sea que yo el 2018 lo único que veía es que el precio de Bitcoin bajaba. Y ahí estaba mucho más cerca de cero. Ahí cuando decían, no, Bitcoin llegó a cero, y estaban $10.000.
estaban $3.000, che, se va a cero. Y había muchas dudas de la gente. Además, si no conoces tanto, podés llegar a dudar un poco también. Exacto. Yo no dudaba de la tecnología, sino que un poco decía, che, a nivel precio, bueno, pero bueno, yo confío en esto. O sea, puedo confiar en esto. Y bueno, ahí fue un camino de día. En ese momento yo vivía en un pueblo del interior de Santa Fe, empecé a ir a Santa Fe, a la radio, empecé a dar cursos. Después, bueno, pandemia de por medio, todo se hizo más virtual. Los cursos que yo hacía para pocas personas fue creciendo. Después me asocié con una plataforma. De repente un curso que hice en principios de 2021 lo hicieron 500.000 personas en todo el mundo. Y bueno, eso fue un boom. Conferencia de Bitcoin en Miami. Bitcoin. O sea, un curso que vos hiciste, sí. lo cursaron, o sea, vos creaste el curso. Hice un curso gratis de y 3 clases. 500.000 lo hicieron personas. 500.000 personas en 3 meses. En toda Latinoamérica y España. Locura. O sea, y ese curso, ¿vos lo hiciste, lo monetizaste? Ese curso era gratis, Sí. lo hicieron 500.000 personas y eso después derivó en 15.000 alumnos suscriptos. 15.000 alumnos. Que hasta el día de hoy se mantienen. Más o menos son 15.000. En tu comunidad. Sí. Zarpado. Y después de ahí, ¿eso qué año más o menos? Y eso 2021. 2021. Y después de ahí vos te fuiste a la Bitcoin Conference. En realidad yo lancé el curso en julio, la Bitcoin Conference había sido en mayo. O sea, fui antes a Miami. Yo lo vi a Nayib Bukele en vivo, no estaba ahí en situ, pero sí en pantalla, cuando anunció que El Salvador iba a lanzar su proyecto de ley de Bitcoin como reserva, como moneda de curso legal. Fue la noticia de 2021. Fue la noticia, en ese momento éramos 5.000 personas más o menos en el auditorio. Fue una locura, la verdad parecía que estamos todos, que habíamos tomado algo porque era una locura, eran 5 de la tarde, pero cuando salió esa noticia, imagínate, 2021, primera vez que un presidente hablaba de Bitcoin de esa manera y que inclusive la ponía como moneda de curso legal. Yo después fui al Salvador, fui 3 veces a lo que era vivir la experiencia de pagar todo con Bitcoin. Bien. Pues yo de esas personas que no solamente acumula Bitcoin, he usado mucho Bitcoin para pagar también. Okay. Como parte también de un proceso de educar a las personas. Sabes que yo voy por el mundo y, por ejemplo, cuando tomo un café en un bar, no importa si estoy en Angola o estoy en Ámsterdam, la propina busco pagarla en Bitcoin. Busco pagarla en satoshis. Para que la persona tenga por primera vez una adopción de Bitcoin. Exacto. Y una exposición a Bitcoin. Se exponga, entienda. Entonces le voy a bajar una billetera, le envío satoshis. ¿Le tiras un link de referidos también? No, ¿sabes qué? Ahí lo hago más sin tanto interés. Ad honorem. Y mira, la historia más loca. No estaría mal igual si le tiras un link. No, por supuesto. Hay que monetizar todo. Sí, sí. La historia más loca de eso. Hace un par de fines de semana estaba almorzando con un amigo en una parrilla acá en Palermo y viene el chico que tocaba la guitarra, ¿viste? Que pasa la gorra. Y me dice, vos no te acordás de mí, pero vos hace unos años me diste Bitcoin. No. Me dice, y nunca más vi la billetera. Y me acordé del caso. 3 años antes yo le había dado con otro amigo, que generalmente yo me rodeo también de gente que está en cripto. Y le dimos $1 cada uno en Bitcoin. En satoshis. En satoshis, ¿no? Que es la unidad mínima. $1 cada uno. Eran $2. Bueno, cuando fue a abrir la billetera tenía $12. Ok. Había multiplicado por 6 la inversión. No había hecho nada. No, simplemente la tuvo ahí. Porque claro, yo le había dado Bitcoin cuando valía ponerle $15.000 y claro, Bitcoin en ese momento que no parecía nada, era cercano a $100.000. Te multiplicó por 6. Entonces, ahí está el efecto del tiempo en esto. El que tiene paciencia en esto gana. Qué loco, boludo. Qué loco. De hecho, es un buen concepto el hecho de dar propinas, tips y todo eso en Bitcoin, porque literalmente le podés cambiar la vida a una persona. La percepción del dinero, por lo menos. De mínimo, entiende de la percepción del valor de las cosas. Y después ni hablar. Eso, yo porque le di $1. La gente se le hubiese dado $100 o no, pero $1.000. No solo por el monto, sino que por la primera exposición a Bitcoin. Es como yo siempre digo, yo la primera vez que compré Bitcoin en mi vida fue en 2019, que compré Bitcoin porque lo iba a usar como método de pago para invertir en literalmente un Ponzi. Que el Ponzi desapareció a las 3 semanas, pero yo compré $1.400 en Bitcoin, o sea, el equivalente a $1.400 en Bitcoin, que ni siquiera lo compré en USDT, fui a una cueva con el dinero en efectivo en mano, $1.400, y me dieron satoshis. O sea, claro. Yo no sabía que existía el USDT, no le pedí USDT, Bitcoin. Bueno, está bien, listo. Esperá, quédate acá que te lo mandan, 10 y 15 minutos tardó la transacción. Y me llegaron los Bitcoin. Con esos Bitcoin, el equivalente a $1.400, 700 lo usé para invertir en el Ponzi y otros 700 me los quedé. El Ponzi a las 3 semanas desapareció, claro. Pero después yo vi que iba
fluctuando el precio de lo que tenía. Y dije, che, esto es interesante. Y ahí es como empecé bueno, che, ya que tengo estos $700 de algo que no conozco mucho, ahí es como me empecé a indagar y todo. De hecho, les agradezco a lo del Ponzi de Trading Waves, que si bien me afanaron $700, me hicieron entrar al mundo cripto y firmo porque suceda de nuevo. O sea, es espectacular. Y después otra cosa, en cuanto a altcoins. ¿Qué 3 altcoins, ponele, te gustan para invertir en este momento? Bueno, ahí te mencioné 2, digamos, en la pregunta de Sí, en qué invierto hoy, que es Hyperliquid y Ondo. Que son proyectos, obviamente Hype ya es un proyecto, podríamos decir, de un market cap importante. Sí. Y después te diría, de los conocidos del top 10, yo creo que hoy, si bien yo reniego un poco de la descentralización que pueda tener el proyecto o mala performance a nivel de blockchain que ha tenido más de una vez, pero es innegable el uso que tiene, Solana. O sea, Solana, la adopción que tiene Solana es ¿No ves que depende indiscutible. mucho? ¿No te parece que depende mucho? Perdón que te interrumpa, pero ¿no te parece que depende mucho del apogeo de las meme coins y del FOMO retail? Sí, totalmente. Y si no hay FOMO para las meme coins, ¿no hay transacciones dentro de la red? ¿No crees que pasa un poco eso? ¿No tiene otra utilidad que no sea el gambling de las meme coins? Que no es malo, no está para nada mal. Estoy a favor de que la gente timbee y especule lo que sea por libre mercado, que haga lo que quieran. Si la gente quiere delirar, que delire, no tengo problema. Sí, sí. Pero creo que está un poco apagado el FOMO ese de las meme coins. Y eso le afecta a Solana en cuanto a que no hay mucho volumen de transacción en su red. Mira, hay varias cosas. Yo creo que si Donald Trump tiene su meme, yo por lo menos ya le presto atención. Pero pará, ¿no puede ser un techo eso? Que Donald Trump haya sacado su meme coin es como que ya es techo. Pero yo creo que con un tweet él la activa y desactiva cosas cuando quiere. Ok. Entonces, digo, ok, si existe ya la meme de Donald Trump es porque ya tiene un relieve el tema, ¿no? De las memes. Segundo, vamos a sacarlo. O sea, que haya memes, se pueden construir millones de criptomonedas todo el tiempo porque justamente es fácil crearlas. Y si se hacen sobre Solana, hay que pagar fees. O sea que Solana sigue facturando. Eso seguro, Eso por sigue supuesto. facturando. Entonces, por eso decía yo, me alejo de la cuestión de la utilidad, si querés, desde el punto de vista de la nobleza del uso. ¿Se usa para timba? Sí, y la gente es timbera. Y lo usan. Claro, pero mi punto es, ¿no está disminuyendo la timba de meme coins? O sea, no estaba hablando de la parte moral, ¿no? Viene por oleadas. O sea, Sí. viene por cuestiones estacionales. Puede ser. Es por situaciones. Fíjate ahora que se generó la pelea entre Elon Musk y Donald Trump y habrán salido 10.000 memes. Puede ser. Memes que se consumen. Bien, alejémonos de las memes. ¿Qué pasa con Solana? Solana ya tiene solicitudes de ETF, Bien. tiene solicitudes de fondos cotizados en bolsa. Inclusive, escucha esto, Robinhood, imagino que mucha gente por ahí no conoce bien Robinhood Sí, como es exchange. Un exchange, pero un broker. Es un broker que fue muy reconocido por la etapa de lo que fue el GameStop, short squeeze y GameStop. Bueno, de 2021. No estamos hablando de historia de hace 20 años, estamos hablando de hace 4 años. Bueno, Robinhood hizo una presentación ante la SEC para lanzar un exchange de real world assets, Ok. es decir, de activos de la economía real desarrollados sobre la blockchain de Solana. Ok. Entonces, eso es peso institucional, eso es legitimar también la tecnología. Por más que, como digo, no soy el mayor fan de Solana, pero hoy como una posibilidad de un proyecto que puede crecer en el corto plazo o en los próximos meses, le veo más chances realmente a Solana que a Ethereum crecer en los próximos meses. Ok. Desde el punto de vista Ok. de inversión, de que Pasa- genere un retorno. Pasa que Ethereum también tiene bastante apoyo institucional, pero lo que tiene es que la red está en cierto punto medio obsoleta, por decirlo de alguna manera. No, si yo crearía un proyecto no lo crearía en Ethereum, pero a su vez también hay un montón de inversiones institucionales que sí ven a Ethereum como el lugar donde construir, por una cuestión de que lo que tiene es que la red más descentralizada, después de Bitcoin, es la red más descentralizada de todas. Sí, y en los últimos días hubo un flujo muy importante a través de los ETF, porque Ethereum también tiene su ETF de spot. Sí, empezó a entrar Ha mucho empezado a capital. entrar mucho capital. Entonces puede ser un renacer para Ethereum desde el punto de vista de performance, pero convengamos que todavía está a casi un 100% de su máximo. Y si Sí. tuviese que especular, Tiene que hacer el doble todavía. claro, si tuviese que especular, ¿a qué precio puede llegar Ethereum este ciclo? Yo creo que Ethereum, si supera los $4.000, yo lo veo como sería un logro enorme. Ok. Enorme. $4.000. Ok. ¿Y Solana?
No, Solana yo creo que puede pasar. Solana está en un máximo de 360. Sí. Está bien, ahora lo tenemos en 150, 170. Pero lo que estoy hablando yo es en estos precios. En estos precios, ¿cuál tiene más chance de subir? Yo veo más Solana. O sea, a Solana le podés hacer un 20, 30, 50, 100% si sube hasta $300. Sí. Ahora, llega al máximo, yo creo que lo puede llegar y romper. Pero no estoy hablando de que Solana se vaya a $1.000. Claro. Así como tampoco veo un Ethereum que se vaya a $10.000. Okay. Entonces yo creo que hoy la alt season ya es muy distinta a la alt season del 2021. ¿Por qué? Porque los condimentos son distintos. Hoy tenemos jugadores muy pesadas encima, manos muy pesadas encima, que hacen que todo sea un poco más lento y menos vertiginoso, podríamos decir, en términos de una explosión como en su momento, que en el 2021 uno le ponía plata a cualquier cosa y todo te hacía un 5X, 10X. Un poco también porque los market caps 100X. Mirá, te cuento una de las cosas que yo hice en el 2021 que me fue muy bien. El mayor retorno que yo tuve en una inversión en cripto no fue haciendo trading, no fue teniendo Bitcoin, fue haciendo un airdrop. Fue participando como early adopter en un proyecto. En este caso era Arbitrum. Una Layer 2. Red conocida. Bueno, red muy conocida. ¿Qué pasó? Yo en el 2021 empecé a hacer movimientos en Arbitrum. Era súper exploratorio en ese momento Arbitrum. Sí. O sea, recién era una cuestión que estaba empezando a tener algunos protocolos. Bueno, yo hice algunos movimientos entre 2021 y 2022. Habría gastado con toda la furia $1. No te miento. $1. 2023 hacen el airdrop de Arbitrum. El airdrop, que es básicamente otorgarme a mí, regalarme a mí tokens por haber sido alguien que apoyó el proyecto un año y medio antes. Por haber hecho transacciones. Por haber hecho transacciones, que muchas inclusive eran gratis, las transacciones, pero yo gané $2.500. De la nada. De la nada. O sea, mira esto. Gasté $1, obtuve $2.500. Bien, retorno. 250.000% de retorno. Claro. No hay trader que te pueda haber generado mayor retorno que eso. No hay tenencia de Bitcoin, salvo que sea Satoshi, que te haya generado esa posibilidad. Ahora, ¿es algo que yo puedo decir lo hago todos los días? No, me encantaría. Ahora, es parte de un proceso de involucrarse en la tecnología, de explorar, de arriesgarse. He participado en muchos más airdrops. Hay gente que ha ganado mucho más que eso. Sí, los airdrops es un concepto interesante. Es un concepto... O sea, que le regalan plata a la gente por hacer un par de actividades, que es obviamente la página o la plataforma o la wallet o lo que sea, lo ve como una manera de que haya más adopción de uso y por eso lo premia a la gente regalándole. Es como que la empresa, es como que yo hubiese hecho algunos, o sea, que iPhone hubiese lanzado en su momento un dispositivo a 1.000 personas. Che, prueben esto. Ni se sabía que era iPhone o que era Apple. Bueno, un año y medio después, Apple, ¿qué hace? Sale al mercado y genera acciones. Bueno, y le dice, ¿sabes qué? Vos, Nico, vos Mítico, porque usaste el celular durante 6 meses, tomá 1.000 acciones. Claro, de la nada. De la nada. Sí. Bueno, eso en definitiva es el airdrop. Sí, en cripto pasa. Entonces es parte de ser una suerte de accionista del proyecto. Bueno, en su momento, ¿qué hice yo? Por supuesto, vendí. Ya, agarré y dije, sí, puse $1, saqué $2.500, ¿qué más le iba a ganar? ¿Qué más? Le gané 250.000%. Fue por escándalo la mejor inversión de mi vida. Y sí, no. Ahora, a ver, hay gente que ha ganado por haber gastado un par de dólares, ganó $100.000 en el 2021. Estamos hablando también en distintas instancias, ¿no? Momentos del ciclo. Yo me terminó entrando esto en el 2023, cuando estábamos en la mitad de un ciclo. Imagínate si esto te entra en un bull market, donde todo vuela por los aires. O si hubieses holdeado los Arbitrum ahora, ¿en cuánto estaría? Quizás tendría menos. ¿Sí? Sí, porque en ese momento, 2023, cuando salió, era $2 y pico. Y hoy sale $1.10, creo. Hoy se perdió plata. Hoy se perdió. Hubiese ganado menos. Hubiese ganado menos. Que esa es otra cosa. Mucha gente dice, no, bueno, perdí plata. No. Ganaste menos, quizás. Pero gané. Y en base a eso, ¿cómo es tu estrategia de toma de ganancias, si es que estás tomando ganancias? ¿Cómo lo manejas? Porque una cosa importante es cómo entrar al mercado y otra cosa importante es cómo salir del mercado y no tener la codicia de decir, no, voy a hacer un 100.000%, se va a ir todo a Bitcoin a $1 millón mañana y en las altcoins y todo, y al final la gente se queda con ganancias no realizadas que después en el bear market terminan siendo pérdidas por
no haber tomado ganancias nunca. Sí, todos hemos pecado de ambiciosos, de no salirnos porque decir, bueno, esto va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Creo que hemos tenido todos una buena escuela por ciclos anteriores, donde uno inclusive terminamos perdiendo plata, no solamente el hecho de dejar ganar, sino haber perdido plata por el hecho de haber apostado en cosas que después se fueron a cero, literalmente. Fueron a cero. Tengo, por ejemplo, a mi amigo que invirtió en SafeMoon, invirtió $200. Los $200 se transformaron en $32.000 durante el 2021. Yo le digo, boludo, toma una ganancia, Exacto. no seas boludo. No, estos 32 se transforma en 100K, acordate. Le digo, puede ser que pase, pero por la duda toma una ganancia por si eso no pasa. Bueno, hoy en día esos $32.000 son 5. Exacto. Pero no 5.000, $5. $5. Por Sí, eso, sí. No, por eso es clave primero definir para qué uno invierte en esto. O sea, ¿para qué uno invierte para qué uno invierte en general Claro. en la vida? Ya el horizonte Exacto. y la estrategia antes de arrancar a invertir. Antes de arrancar, decir, bueno, mira, quiero invertir para cambiar el auto, quiero invertir para irme de vacaciones, quiero invertir para tener un departamento, quiero generarme una jubilación aparte. Creo que primero es clave eso. ¿Por qué? Porque eso te va definiendo ciertos parámetros. Vos decís, che, bueno, invierto 1.000 y de repente tengo 3.000, che, gané $2.000. Bueno, ¿qué quería hacer? No, mira, quiero hacerme un viaje. Bueno, hacelo. No esperes a los 65 años jubilarte para empezar a vivir la vida. Yo creo que tenemos una gran ventaja nosotros, si bien yo soy bastante más grande que vos y que seguramente toda tu audiencia, pero es el hecho de para qué estoy invirtiendo. Entonces, vos vas fijando parámetros. Después, a medida que te vas metiendo un poco en tema, decís, che, bueno, me meto en cripto, entiendo de los mercados, entiendo de los ciclos, vas tomando otros parámetros. Decís, che, bueno, sé que durante cierta etapa del ciclo Bitcoin sube de precio, durante cierta etapa del ciclo Bitcoin baja. Así Claro. como baja Bitcoin, bajan todas las criptos. Bueno, tendría que vender antes de eso. Ahora, ¿vendo todo? No. Yo por ahí hay parte de Bitcoin que no pienso vender. Lo dejás holding Lo dejo. ad eternum. Hay una parte, yo diría una estrategia, es una parte de holding. La parte Sí. no me importa el precio, yo lo tengo ahí. Bien. Otra parte, sí, es ir tomando ganancias parciales, que eso me permitiría inclusive recomprar Bitcoin y tirarlo al hold. Bien. ¿Ven? Y después, otra parte es gastarlo. Si no, ¿para qué? O sea, consumirlo. Y Si no, hoy ¿para en qué, día- ¿para qué uno gana dinero? Buen punto. Y hoy en día, en este momento, a estos precios, ¿estás tomando ganancias de entradas que hiciste hace mucho tiempo? Mirá, yo tengo una empresa, Cruising Capital, ya hace 4 años. Entonces, gran parte de lo que yo he ganado en cripto lo dedico a la empresa. Ok. Por una cuestión de que el dinero siga generando dinero. Bien. Sigo capitalizando a través de apostar en algo, pensarlo desde otro lugar, no solamente como una inversión desde el punto de vista de tengo un activo, sino tengo una empresa, digamos, que tiene su crecimiento, que tiene su equipo, Sí, que tiene sus empleados, resultados, que imagino, tiene sus todos clientes. Me he metido en ese plano, obviamente una empresa cripto, hacemos gestión de cartera cripto. O sea, tomás ganancias y las reinvertís en tu compañía. Todo se reinvierte, o gran parte se reinvierte en la empresa, como una apuesta también a hacer crecer el dinero de otra manera. Pero mi punto es, ¿a precios actuales estás tomando ganancias o todavía no consideras que no? Yo creo que todavía tiene para crecer. A ver, obviamente uno puede ir haciendo movimientos más cortoplacistas, digamos, como para no quedarse todo expuesto. Por eso siempre es importante tener liquidez. O sea, Bien. yo como estrategia cotidiana te podría decir, siempre busco tener algo de liquidez. Por el Ok. hecho de siempre tener margen para operar en algún momento de retroceso fuerte Ok. que se puede llegar a dar. Ahora, ¿es saludable para la gente ir tomando ganancias en función de lo que considera suficiente? Tener un 10% en un mes, ¿es poco o es mucho? Si lo analizás, es un escándalo. Toma ganancia. Parcial. No te Coincido. vendas toda la posición. ¿Te parece poco 10%? Bueno, cuando llegues a 20. El tema es, cuando llegue a 20, ¿la vas a tomar o no? Es que es verdad, la gente agarra y dice, no, voy a tomar ganancias recién cuando llega a tal porcentaje o a tal precio. Y después llega el precio y se engolosina y dice, no, un poquito más. Y se le engolosina y dice, no, un poquito más. Es como el casino, cuando la persona va ganando plata y dice, no, bueno, pero vengo en racha, ¿viste? Algo así. Exacto. No entienden que en realidad igual las posibilidades siguen siendo las mismas por más que vengas en racha. O sea, eso funciona de una manera, tenés que pensar de una manera racional. Aunque el casino funciona muy distinto que las cripto, ¿no? Porque puedes analizar un montón de cosas que en el casino no, simplemente azar. Pero a la gente le cuesta mucho tomar ganancias, le cuesta mucho salir del mercado.
Sí, tal cual. Y por eso creo que es importante ponerse objetivos de para qué invierto. Tal cual. Y también tener previstos los escenarios, porque me encantaría estar en lo correcto o me encantaría que Larry Fink esté en lo correcto para precio de Bitcoin para este año. $700,000 Bitcoin en diciembre de este año. Sería una locura. Ahora, ¿qué pasa si Bitcoin, Claro. que lo tenemos en ponerle $110,000, no crece más? Y el máximo de Bitcoin fueron los 112,000 que tuvimos hace un par de semanas. ¿Qué haces? Ahí yo soy de la ¿Qué idea. haces? Ahí yo soy de la idea de tomar ganancias por una cuestión cronológica. O sea, dejar de tomar ganancias por precio y si por lo menos si crece los ciclos de 4 años, que yo sí creo en los ciclos de 4 años, tomar ganancias por tiempo. O sea, yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. En mi caso, mi promedio de compra es de $23,000 actualmente y yo tomé un 15% de ganancia en $84,000, tomé un 10% de ganancia en 98, un 10% de ganancia en 104 y un 10% de ganancia en 110, en 109 y pico, para ser más preciso. Por ende, me queda 15, 10, 10, 10, me queda un 55% restante. 45% lo he vendido de mi portafolio de Bitcoin, 55% restante, que lo voy a seguir vendiendo a razón de 10% en 120, 130 y 150 para quedarme con solamente un 25% que se holdea para siempre. Ahora, hay un punto. Si Bitcoin no llega a ninguno de esos 3 precios, yo lo que voy a hacer es, voy a empezar a ir tomando ganancias mes a mes de un 10% sin importar el precio. Por una cuestión de que creo que después en 2026 vamos a tener un bear market, así que me parece una buena idea tomar ganancias igual a pesar de que Bitcoin no llegue a mis objetivos. O sea, tener, por decirlo de alguna manera, una estrategia ante qué pasa si tu escenario ideal no sucede. ¿Entendés? Eso me parece un buen punto. Y es como dice el libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que dice Begin with the end in mind. O sea, comenzá con el final en mente. ¿Se entiende? Por ende, significa como comenzá ya entendiendo el final, o como no sería entendiendo el final, sino que comenzá con tu objetivo o qué es lo que vas a hacer en el futuro. O sea, cuando invertís, comenzá invirtiendo para tal, pero sabiendo cuándo te vas a retirar, por decirlo de alguna manera. O sea, Sí. eso me parece un buen... Es buen consejo. Por eso esta cuestión de tratar de prever, de tener una estrategia. Pero para eso, bueno, hay que tener cierta disciplina, hay que ser metódico, hay que ponerse a estudiar, pero bueno, no mucha gente quiere aprender. Esa es la realidad también. Hoy con la inteligencia artificial mucha gente decide, o sea, se resuelve más fácil Sí, hoy la verdad. educación. Pero igual yo considero que muchísima gente no le interesa el tema. Y está bien. Y es natural. Por eso es una oportunidad para los que nos dedicamos. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es? O sea, obviamente yo lo sé, pero me gusta que le expliques a la audiencia. ¿Cómo es el negocio de ser un creador de contenido en criptos? O sea, ¿cómo es que uno gana plata por ello? Mirá, yo empecé en el 2021 con CryptoVision, que fue el programa mío de televisión. Literal de Fue televisión. el primer programa de televisión de Argentina sobre criptomonedas. Estábamos en el Metro, tuvimos 6 temporadas y empezamos generando información. En función de eso lográs visibilidad. En función de eso nosotros nos posicionamos como el único medio en ese momento que había de cripto. Y bueno, íbamos a las conferencias. Y bueno, Bien. ¿cómo monetizábamos eso? Generábamos entrevistas en forma de contenido para las marcas. Íbamos a los Ok. stands de las empresas, Sí. exchanges, wallets, proyectos de NFT, y les vendíamos a hacer contenido para sus redes sociales y para las nuestras también, Con el programa. con el programa. Entonces, y después con mi cuenta también, mi cuenta de Bien. Instagram también, monetizando desde ahí. O sea, y Eh, las empresas te pagan por hacer el contenido en cosas. Sí, para mostrar la usabilidad de la aplicación. Bien. Si es un exchange, para ver cómo se utiliza, cómo se fondea, O sea, te cómo se pagan por compra. aparecer en un programa, en tu programa. En ese momento, Claro, en aquel sí. entonces, En sí. aquel entonces. Después, yo ya el proyecto de CryptoVision quedó un poco en stand-by. Y yo hago cobertura, por ejemplo, he hecho cobertura para medios, Ok. medios cripto. La última del año pasado fui a Ámsterdam, lo hice para Roxxon TV cuando estaba saliendo.
hice toda la cobertura y ahí tuve la posibilidad, y gracias a la cuestión de la comunicación, yo he tenido la posibilidad de sentarme con Adam Back, es uno de los co-creadores, el único persona está, o una de las pocas personas está en el white paper de Satoshi Nakamoto. Okay. He podido charlar con Michael Saylor, he podido charlar con Max Kaiser, he podido charlar con Vitalik Buterin más de una vez. Todo eso te permite a vos ir creciendo a nivel de tu figura y las empresas lo reconocen a eso. Claro. Y confían en vos como persona calificada para poder promocionar productos y servicios. Así que bueno, uno es generar contenido, ya sea contenido de promoción o contenido educativo. Inclusive he hecho cursos brandeados por marcas. Ok, claro. O sea, es como que las empresas pagan por exponerse en tu contenido, que en cierto punto fuiste ganando legitimidad con el tiempo y es como, bueno, che, si este tipo Iñaki que sabe sobre el tema, está hablando sobre esta compañía, este exchange, lo que sea, bueno, nosotros nos da cierta legitimidad. O sea, tienen... Sí, y también contenido enlatado para ellos. O sea, directamente un curso que tienen ellos para su comunidad, okay. Eso también. Ok. Y después, bueno, también me han pagado muchas veces en criptos de proyectos. Ok, hablas sobre un proyecto y te pagan como si fuese un airdrop. Como si fuese un airdrop. Y con eso me ha ido a veces muy bien, a veces me ha ido más o menos y a veces mal. Como todo. Entiendo. El riesgo está. Pero hay proyectos que por ahí son un poco nuevos y te dicen, bueno, te pago en tokens nuestros. Y yo confío en el proyecto y digo, bueno, veo. Y bueno, en eso también me ha ido bien y mal. Claro. Como todo. ¿Y invertís en alguna otra cosa que no sea criptos? Individualmente no. Yo invierto exclusivamente en cripto y tengo y acciones relacionadas a cripto. Por eso tengo acciones de empresas mineras. Pero está todo directamente relacionado, en definitiva, empresas mineras de Bitcoin. Pero no invierto ni en oro, ni en bonos, mercados tradicionales, ni en CDRs, nada. Ahora, si te pone una pistola en la cabeza, por ejemplo, y tenés que invertir, te dicen, tenés que invertir en el S&P o en oro, ¿en qué elegís? El S&P toda la vida. ¿El S&P? Sí, si el oro ni se mueve. Depende, están máximos históricos. Sí, pero ¿cuánto es el rendimiento del oro en los últimos 5 años? No lo sé, pero no es malo. Te cuento un dato del oro que está bueno porque se arma una teoría asociada al bull market de Bitcoin. Okay. Hasta el 2004 el oro no se podía comprar en la bolsa. Okay. No existía. En el 2004 se lanza el ETF del oro, el fondo cotizado en bolsa. Durante 7 años el oro hace un bull market. 7 años de bull market. Pasa de $200 la onza a más de $2.000. En 2004. 2004 a 2011. De 2011 a 2017 baja de $2.000 a $1.200. Okay. Y después en 2023 recupera los 2.100 que tenía de máximo. 12 años para volver al máximo histórico. 7 años de bull market y podríamos decir después 12 años de VR. Por eso es que si uno lo mide a largo plazo, uno dice, bueno, es la mejor reserva de valor de historia. ¿En serio? O sea, en los últimos... Hoy está en $3.500. En los últimos 20 años, si lo comparo con cualquier otro activo, es mucho más rentable Bitcoin, por otros supuesto. Activos. Pero el S&P también. Y el S&P tiene un promedio de un 10% de retorno anual en los últimos 40 y algo de años. No está mal. Pero el oro, no sé si no está parejo, ¿eh? Lo tendré que ver, pero no sé si no está parejo. Lo que sí, lo que mencionaste que me parece curioso y lo he escuchado alguna vez es, después de que haya salido el ETF del oro, el rendimiento del oro los años posteriores, en el corto plazo, 5 o 6 años, fue espectacular. Exacto. Acaba de salir el ETF spot de Bitcoin el año pasado, siguiendo esa misma línea. Por eso. O sea, no quiere decir que sí o sí vaya a coincidir, pero es una noticia muy bullish. Sí, por eso te lo tiraba, porque muchos hablan de que podría Bitcoin replicar el oro, pero en forma mucho más acelerada. Claro. 2004, estamos hablando de 20 años atrás, con otra internet, con otro acceso a apps, con otro acceso a la información, con otro acceso a las inversiones. Casi 20 años después, fíjate que solamente en un año y medio los fondos cotizados en bolsa han comprado más de 1 millón de Bitcoin. Correcto. Entonces, y han llevado el precio de Bitcoin, que en su momento empezaron a comprarlo cercano a los $35.000, $40.000. Sí. Automáticamente lo llevaron a 75. La verdad es que hubo un crecimiento importante en pocos meses de Bitcoin, después se aplanchó.
Pero lo que se habla es que el ETF ha abierto, ha abierto Bitcoin al mundo de los derivados, a la posibilidad de que se meta en el mercado, no necesariamente el mercado más, o sea, es el mercado, podemos decir, más inflado del mundo, porque en definitiva es papel sobre papel sobre papel, sobre generar dinero sobre la base de un dinero prestado, de una tasa que después, por eso está la bendita pelea esta entre la tasa de interés que quiere Donald Trump que baje para aumentar el apetito del crédito y la gente pueda. ¿Por qué? Porque si no, Donald Trump tiene que ir renegociando su deuda. Hoy Estados Unidos tiene una deuda de 36 trillones de dólares, 36 billones en términos nuestros, lo cual es... Trillions en inglés. Trillions en inglés, es una locura de plata. Y tiene que ir refinanciando eso. Y lo que busca es refinanciarlo a una tasa más baja. Porque si no, tiene que ir pagando más y pagar más. Así todo, no importa, siempre van a emitir más dólares. Y Correcto. siempre el dólar va a buscar un piso más bajo y Bitcoin va a buscar un techo más alto. Es como el famoso, yo siempre lo mido desde este punto de vista. Fíjate que, o sea, la inflación del dólar y la devaluación del dólar la podés ver no solo en el gráfico ese que es espectacular, que muestra el dólar en 1920 y que hoy en día con lo que vos necesitabas, con lo que hoy comprás con, lo que en aquel momento comprabas con $1, hoy necesitas $100 para comprarlo, 100 años después aproximadamente, sino que el hecho de que cuando ves la película de Cowboys y ves el tipo que es el más buscado del lejano oeste, vos ves que la recompensa, ¿cuántos son? $200 por un tipo que es el más buscado del lejano oeste. Decís, no puede ser como $200 de recompensa. Claro, $200 en aquel entonces eran, no sé, por ahí los 2 millones de dólares de ahora, ¿se entiende? Y ahí es una boludez, pero ahí te das cuenta la inflación del dólar. Como 200 años después, $200 son el equivalente a como 2 millones de dólares de ahora. Y fíjate la cuestión nominal, simplemente. Nunca se ha emitido un billete más grande que los $100. No hay billete de $200, no hay billete de $500, pero sí hemos tenido billetes de 200 euros, 500 euros. Sí. Ni hablar en Argentina, que tenemos billetes de 10.000 pesos. 20, o sea, ¿hasta dónde llegamos? ¿10.000 pesos creo que es lo máximo que tenemos por ahora? ¿O 20, tenemos de 20? No, hay uno de 20. Hay uno de 20.000. Hay uno de 20.000 pesos. Fíjate que el dólar siempre se ha mantenido como máximo. Es una cuestión también psicológica. Es una cuestión también de poderío. No solo eso, sino que es una cuestión de no dar el brazo a torcer y no decir, che, nos está comiendo la inflación, vamos a sacar un billete de $1.000. Exacto. Por eso. Digamos que Estados Unidos siempre va corriendo con eso. Por eso es que descanso en que Estados Unidos, esté Donald Trump o esté quien esté, va a seguir haciendo todo el marketing a favor de Bitcoin posible. Porque ellos Bitcoin no tiene una campaña de marketing endógena, propia. No tiene empresa de marketing. No, claro, porque no tiene inversión en marketing. El mejor marketing para Bitcoin lo hacen los gobiernos. Y Estados Unidos es ideal para eso. La impresión de la Reserva Federal es espectacular. ¿Nunca viste la foto del billete de Zimbabue? ¿Lo viste? El de 100 trillones de 100 trillones, sí, lo vi en un museo en Angola eso. Sí, es una locura. 100 trillones de la moneda de Zimbabue, no sé cuál es. Sí, pero espectacular. Y ahí había fotos tipo de tipos de Zimbabue que decía, con todos los billetes de 100 trillones, y que decía, soy un pobre billonario. Exacto. ¿Entendés? Espectacular. Bueno, lo mismo pasa, no vayamos tan lejos, ya solamente en Venezuela. Ya en el 2021, cuando fui a la conferencia de Bitcoin, me acuerdo que había un bolquete lleno de bolívares. Lleno. Un bolquete directamente. Un bolquete, estamos hablando de cientos de miles de billetes de bolívares tirados ahí que no valían nada, 2021. Mirá vos. Entonces, por eso digo, los gobiernos son el mejor instrumento de marketing de Bitcoin. ¿Verdad? Y hay una cosa que es lo único que a mucha gente le da miedo, en cierto punto a mí un poquito también, que es, ¿crees que existe alguna cosa que pueda hacer que Bitcoin se vaya a cero? Por ejemplo, la computación cuántica. Siempre está como el cisne negro, ¿no? De la computación cuántica, esta capacidad de que existe una capacidad de cómputo tan grande que rompa la encriptación que tiene Bitcoin. Hay varias cosas. Hoy hay tanto interés metido en Bitcoin de jugadores tan pesados que no creo que la dejen pasar. O sea, no creo que se les pase desapercibido, pase la computación cuántica por un lado y BlackRock, MicroStrategy, Estados Unidos que están comprando Bitcoin de repente, no la vimos venir. Nos estamos desayunando que la computación cuántica está rompiendo las transacciones. No creo. Segundo, desde el punto de vista del desarrollo, ya hay avances
sobre cómo ir previendo el escenario ante una computación cuántica, mejorando la capacidad de cómputo de Bitcoin. Después, si la computación cuántica puede romper la red más segura del mundo, es porque puede romper previamente la red de inteligencia de Estados Unidos, la red de inteligencia del Mossad, la red de inteligencia de esto, la red de un banco, la red de esto, donde hay mucho más dinero que solamente Bitcoin. Y es por una cuestión simplemente de dónde está el dinero. ¿Dónde está? Si yo puedo romper todo esto antes, es como que, está bien, allá a lo lejos puedo llegar a romper lo mejor que hay, que es Bitcoin, en seguridad. Pero previamente ya rompieron todo. No va a escalar hasta ahí. Claro, porque sería un caos previo. Claro, sería un quilombo tan grande antes que Bitcoin sería ya lo de menos. Lo de menos. Fíjate que en Argentina se hackea 2x3 los sistemas. Sí, ¿no? ¿Viste ese tipo hackean el Renaper. Lo hackeó como 4 veces. Exacto, es como... Hay otros problemas antes de hackear Bitcoin. Esa es mi lectura. Puede ser. Igual estoy de acuerdo, sobre todo con la primera parte de tu respuesta, la que habla de... Yo creo que BlackRock, MicroStrategy y todas esas entidades importantes se hicieron esa pregunta previamente, pusieron a gente, invirtieron plata en gente, en programadores y demás, y en expertos en física cuántica, para haciéndole esa pregunta, che, ¿esto puede desencriptar Bitcoin? Y imagino que la respuesta fue no, o por lo menos no en el corto, mediano y hasta largo plazo. Y es por eso que dijeron, bueno, si esto, que es el único cisne negro para Bitcoin, no lo puede desencriptar, entonces nada lo puede hacer, así que vamos. Por eso, creo que hay problemas mayores antes que Bitcoin. ¿Viste? También se dice, bueno, pero ¿qué pasa si Bitcoin dejan de minarlo? Mirá, para que se deje de minar Bitcoin se tiene que cortar la luz en el mundo. Y si se corta la luz en el mundo, no solamente en un país, el problema es otro. Hay otros problemas antes de Bitcoin. Fíjate que se cortó la luz en España, Francia, Italia en forma sospechosamente coordinada. Sí. ¿Y qué le pasó a Bitcoin? Nada. El año pasado también igual, se cayó. Se dejaría de minar por un rato y después volvería. ¿No? Sí, no, me estoy pensando en este momento. ¿Qué pasaría? ¿Se dejaría de minar por un rato? Ponele si no es por la cuestión de luz, digo, se corta internet. Sí. Ponele que se corta internet. Se tiene que cortar internet en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no el sistema reconoce que hay menos capacidad de minado. Sí, se compensa por otro lado. Se compensa por otro lado. Baja un poco la dificultad de minería, minan por otro lado. Nosotros nos ponemos locos si no tenemos internet por 2 segundos. Sí. ¿Viste? No te envías un mensaje, queda dando vuelta y decís esta cosa que no anda. Bueno, imagínate si se corta internet en todo el mundo. Y ahí uno se pregunta, yo siempre me he cuestionado, ¿cómo funciona internet? Okay. ¿Alguien alguna vez se preguntó de quién depende internet? No, la verdad que no. ¿Cómo funciona? No. O sea, ¿cuántas manos intervienen en que internet se mantenga? ¿Es un servicio público o privado? ¿Es de un país? ¿Es de un conglomerado? ¿Están los 7 peces del infierno como en los Simpsons atrás, con una llave cada uno, activando y desactivando? No me lo puse a pensar. ¿Quién maneja esto? ¿Quién lo controla? Entonces, verdad. Internet nunca se va a cortar. A esta altura me parece que ya es. Nunca pasó, por lo menos. Nunca pasó. No hay antecedente en 40 años. Entonces, ¿por qué se va a dejar de emitir Bitcoin? Siempre va a haber internet. Siempre se va a poder emitir. Y además, hablando de eso, nosotros estamos en este momento, la adopción de Bitcoin es la misma adopción que Internet en 1999. O sea que, si seguimos la línea de crecimiento exponencial que tuvo Internet de los 2000 en adelante, sería, posiblemente, no hay una certeza, la potencial línea de crecimiento de Bitcoin para los próximos 25 años, de adopción por lo menos. Que es una locura. Sí, es una locura. Yo creo que Bitcoin va a dejar de ser meramente un activo intercambiable entre partes y va a pasar a ser lo que en definitiva es, que es una base, un basamento, una estructura financiera. Y moral. Sí, moral sobre todo, moral por el hecho de que todo. No existe alguien atrás. Sí. Moral por sobre todo. Ni hablar. El tema es desde qué lugar vas a ver esa película. O sea, o la ves de adentro, siendo parte ¿cómo? Comprando, educando, informando, minando. Hay muchísimas formas en las que uno puede tener un rol en el mundo de Bitcoin o, si querés, en el mundo de las criptomonedas. O simplemente lo niega, es un hater y se queda con sus dólares bajo el colchón o su plazo fijo en pesos. Eso es fantástico. O sea, la gente no entiende, la gente que tiene dólares abajo del colchón no entiende que es cada día más pobre. O sea, literal, si vos ahorrás dólares abajo de tu colchón, sos cada día más pobre y sos a razón de un 8% más pobre cada año. Más o menos, porque en teoría la inflación de Estados Unidos es de un 3% anual, pero la inflación real de Estados Unidos en la calle es otro. Es de un 8% anual, más o menos. Por ende, si vos ahorrás los dólares abajo del colchón, sos un 8% más pobre cada año.
Es por eso que no queda otra que tenga que aprender a invertir, ni hablar en criptos, pero por lo menos en algo que no se evalúe como el dólar. Sí, en algo que permite multiplicar. O sea, ¿por qué hablamos siempre en dólares? Y porque es la moneda robusta. Hay mejores monedas más duras, sí, vos tenés la libra esterlina, hay otras monedas. Y hasta ahí igual. Pero hasta ahí y no es algo tan alcanzable o tan medible en términos globales. Pero el dólar sigue siendo la moneda número uno. Y ahora, vamos al escenario donde Estados Unidos pierde la hegemonía del dólar y de repente la moneda china o el rublo ruso toman vergadura. ¿Te crees que de alguna forma esa moneda funciona distinto a cómo funciona el dólar? Es igual de inflacionaria, pasa Exactamente lo mismo. Todas funcionan con un sistema de reserva, sistema de reserva fraccionaria, con encajes en los bancos. Che, bueno, vos me traes efectivo y yo te doy un préstamo y dejo un 1% en la base o 0%. Entonces, en realidad la emisión de dinero es digital. Cuando se dice impresión de dinero, es digital. Es un libro en el cual dicen, bueno, vamos a subir la base monetaria. Y eso pasa en todos lados. Todos tienen su Jerome Powell y Reserva Federal dándole a la maquinita. Por supuesto. Todo el tiempo. Todos la los maquinita países. goes brrr, como dicen en el caso. Es buenísimo, el meme es buenísimo. Y después, Iñaki, ¿cuál fue? Te voy a hacer unas últimas 3 preguntas, de las cuales una es, así como me contaste tu mayor ganancia, ¿cuál fue tu peor pérdida en criptos o en mercados? En un movimiento o en algo que podemos decir en un tiempo rápido, fueron $5.000 en un bot de trading algorítmico. Okay. También en 2021 venía metiendo plata en un bot. Allá también. Mismo episodio, o sea, con el hecho de la provisión de la minería de China, que eso generó que Bitcoin pase de 64 a 28 en poco tiempo. Bueno, era un momento muy volátil. Y yo venía ganando muy buena plata con un bot algorítmico que lo tuve 2 meses más o menos. Y no era mío, sino que lo había contratado. Y claro, el bot tenía 11 pares y cruzado. Y era 11 pares cruzados. 11 pares cruzados y creo que era 20x. Súper arriesgado. Sí. Pero venía muy bien. Y venía hace 1 año y medio funcionando con otras personas. O sea, no era un buen algo track improvisado. record interesante. Bueno, de repente Bitcoin pegó un velón enorme en ese momento. Reventó todo. Me acuerdo de haber llegado. Me llegaron 11 mensajes así de todas las caídas, todos los stop loss, todo. Y el margin call, ¿viste? El famoso margin call, como la película. Liquidada la cuenta. Entonces, en cuestión de minutos, perdí lo que tenía ahí y fueron $5.000. Pero en el tiempo, lo mayor que perdí fue un cuarto de Bitcoin, que hoy son $25.000. Ok. Y que en el tiempo van a ser 50 y van a ser 200.000 y va a ser $1.000.000 que perdí. Un cuarto de Bitcoin. En una estafa perdí un cuarto de Bitcoin. ¿En un Ponzi también? En un Ponzi. En un Ponzi. Sí. Tenía ¿Cómo que se llamaba? No, ni siquiera llegó a tener un nombre. Fue una película que me hizo un tipo que para mí era albanés o de algún lugar país de Europa del Este. de Europa del Este medio sospechoso. Fue una película de 2 meses, esperan las películas. Fue una estafa de 2 meses y me terminó convenciendo el tipo en su momento. Pero que Eso te habló fue por Telegram, por... Sí, fue por Telegram, después con videollamada. Y terminé. ¿Te comunicó con vos? ¿Cómo llegaste a vos? Fue una película enorme por una operación que había dando vuelta. Estoy hablando de 2020, 2021. En ese momento surgían posibilidades en el aire. Sí. Che, Iñaki, mirá, hay alguien que quiere comprar $500 millones de Bitcoin. Claro. Bueno, ¿y quién es? Y no, y tal persona. ¿Y dónde es? No, mira, y la plata la tiene en Suiza. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, está. Sobre la base de una operación se armó toda una estrategia que el tipo la tenía muy bien calculada. Y yo tenía que enviar algo para poder destrabar algo. Y bueno, ese que envié, me acuerdo que le envié el cuarto de Bitcoin. Eso no se movió durante 1 mes porque el tipo me decía, no, mira, lo tuyo está acá. Y mientras tal cosa y todo. Y al final terminó siendo una estafa. Mira vos. Entonces perdí un cuarto de Bitcoin en ese momento. Y eran, hoy son $25.000. $25.000, $27.000. Sí. Sí. Bueno, pero todos aprenden. Siempre está, No, por supuesto. Siempre está Sí. dentro de las posibilidades. Sí. A ver, no hay nadie que pueda considerarse exitoso si no tuvo fracasos previos. Nadie gana todas. Literal. Y si te dice que gana todas, es mentira. ¿Y a quién te gustaría pasarle el micrófono para el próximo programa? ¿Quién crees o consideras? ¿Quién te coparía que esté acá en tu lugar? Y acá, me parece que acá tenés varios referentes interesantes acá en Argentina. Que no haya estado previamente. Claro, joven inversor. Ok. Bueno, Agustín Sí, muy no lo bueno. hemos tenido. O Norbert, Cripto Norbert también que lo tenés acá cerca. O Lady Market. A veces son todos exponentes muy buenos de
del ecosistema cripto, gente que educa, gente que tiene muy buena trayectoria, creo que te puedo aportar un montón al podcast. Ok, vamos a considerarlos. Y después, por último, la pregunta Exness, que recuerden que es el broker que uso para operar contratos por diferencia. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia? En general, puede ser de lo que vos quieras. Imagino que ligado a lo financiero, pero puede ser algo de que a vos te parezca. El mensaje que sumen cripto a su futuro, creo que es una oportunidad enorme de involucrarse en el mundo cripto en este momento. Estamos en una etapa muy temprana. No miren el precio todo el tiempo. Hay que pensar un poco más allá. No midan solamente Bitcoin por el precio. Hay un valor por detrás. Y creo que todo lo que hemos charlado en el programa te da fe de eso, digamos. Coincido, sí, 100%, plenamente. Así que bueno, gente, muchas gracias, Iñaki, por haber estado acá y por todos tus conocimientos, tu información, experiencia. Y muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros en Mítico Podcast, en este que fue el capítulo número 18. No se olviden, si les gustó, poner un like, un comentario positivo o algo de eso que a nosotros nos sirve un montón. Lo mismo en Spotify. No sé qué se puede hacer en Spotify, si comentar, compartir, bueno, lo que sea que se pueda hacer en Spotify, eso, todo es bienvenido. Y como siempre, les deseo muchísimos éxitos y abundancia para todos. Nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau.